Hola, Dios les bendiga a cada uno de ustedes que están al otro lado de la pantalla, en sus lugares de trabajo, estudio, en sus lindos hogares, o si están de paseo por algún parque, por alguna playa, algún río, ahora que ya está terminando el tiempo de verano aquí en España, Madrid. Bueno, hoy vamos a tener un estudio bíblico acerca de las malas palabras, cuando uno tiene en su boca y dice vulgaridades, ya sea hombre, sea mujer o sean niños también, porque no tiene lo que es un género de edad y lo pueden decir varias personas. Entonces vamos a ver lo que significa las palabras, y a través de las palabras podemos maldecir o bendecir. Entonces vamos a ver lo que significa maldecir y bendecir. Cuando tú hablas a través de la boca y maldices con vulgaridades, con malas palabras, significa que tú estás murmurando contra otra persona, la condenas y también reniegas, blasfemas y ofendes contra las demás personas. Lo contrario, lo que es la bendición. La bendición significa que posees la protección de Dios y su Espíritu Santo, que es la santidad completa, que no te permite expresar esas malas palabras, esos deseos y pensamientos hacia otras personas, y que te corrige en todo momento, y en vez de hablar malas palabras, lo que hace es que no te permite decir groserías, vulgaridades, truanerías, sino que bendices al hablar de las personas, ya sea que a través de Dios y su Espíritu Santificador te permite hablar con elocuencia y correctamente, y sobre todo con respeto hacia los demás. Esa es la gran diferencia entre la maldición de hablar malas palabras y la bendición. Entonces ahora vamos a ir a un pasaje bíblico que lo tenemos en San Lucas capítulo 6 versículo 45, y nos vamos con la palabra de Dios, que la tenemos aquí. Y sea bienvenido usted, mi hermano evangélico, que tiene la palabra de Dios, la Reina Valera, a través de lo que es la palabra del Espíritu Santo que posee aquí. También sea bienvenido mi hermano pentecostés, católico, bautista, testigo de Jehová, mormón, ortodoxo, jesuita, y bueno, cualquier tipo de religión que posea la palabra de Dios, siempre representada por el Espíritu Santo. Es muy importante, ya que nos liberta de todo tipo de pecado y de maldad que tenemos tanto en el corazón como físicamente o espiritualmente. Y también sea bienvenido a aquellas personas que no conocen de Dios, que son ateos, blasfemos, o que tal vez no se les ha revelado, pues por medio de este medio ya se le está revelando a usted, mi querido amigo y amiga que está al otro lado de la pantalla. Sean una vez más bienvenidos, y todos los que se encuentran con este canal. Entonces nos vamos a ir a este pasaje bíblico con cada uno de sus Biblias. Usted tiene al otro lado de la pantalla, y si no tiene la Biblia, también puede escuchar a través de este canal, ya que tenemos la Biblia en audio desde Génesis y en adelante. Así que vamos a ir a ver qué es lo que nos dice la palabra del Señor. Bueno, vamos a poner atención en este pasaje bíblico, y lo tenemos en Lucas capítulo 6, versículo 45, y dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios: el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces aquí el Señor nos está hablando que a través de nuestros labios y de nuestra boca salen
las buenas o las malas palabras, esos actos que hacemos hacia las demás personas. Ahora nos vamos a ir a otro pasaje bíblico que lo tenemos en 1 de Corintios, capítulo 15, versículo 33. Vamos a irnos a 1 de Corintios y vamos a ver qué es lo que nos quiere decir la palabra del Señor. Entonces, cuando usted encuentre al otro lado de la pantalla para ir juntamente leyendo. Y nos vamos a ir al versículo de 1 de Corintios 15, capítulo 33. Dice la palabra del Señor: no erréis. Las malas palabras o las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Mire, las malas conversaciones. Cuando estamos conversando y de repente empezamos a hablar vulgaridades, y sobre todo en las mujeres, palabras soezas, entonces nos estamos convirtiendo ya no en la parte femenina que creó el Señor, sino nos estamos yendo más allá del extremo y comportándonos como otras personas que el Señor no quiere que seamos. Por lo general, las malas palabras lo suelen hablar los hombres, aunque la palabra de Dios nos enseña que no debe hablarlo ninguna persona, y como cristianos o cristianas no debemos hablar con vulgaridad y con malas palabras, con groserías, con blasfemidades, sino con respeto hacia los demás. Entonces aquí nos examina bastante el Señor. Ahora nos vamos a ir a un pasaje bíblico que está en Colosenses capítulo 4, versículo 6, y vamos a ver lo que nos dice la palabra del Señor. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo se debe responder a los demás. ¿Qué nos quiere hablar aquí el Señor? Con gracia, con una actitud buena, responsable, con un buen acto de humildad, de respeto hacia las demás personas. No con vulgaridades ni palabras deshonestas, que es lo que nos quiere aquí corregirnos el Espíritu Santo. Ahora nos vamos a ir a otro pasaje bíblico que está en Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24. Efesios capítulo 4, versículo 23 y 24 dice la palabra del Señor: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos de nuevo hombre creado según Dios, que es la justicia y la santidad de la verdad. Es lo que nos habla aquí el Señor. Revestíonos del Espíritu, porque cuando uno se edifica en el Espíritu Santo, el alma es limpiada, y a través de lo que es el temor de Dios, nosotros podemos discernir espiritualmente y podemos temer ese don perfecto que es el respeto hacia Dios, hacia su palabra, hacia sus mandamientos, hacia sus leyes, y nos permite a través de eso poder ser edificados, y cuando nos dirigimos hacia las demás personas también nos vamos a dirigir con ese temor y con ese respeto. Entonces no va a haber en nuestra boca y a través de los labios esas malas palabras, esas groserías, esas vulgaridades. Efesios capítulo 4, versículo 29 dice la palabra de Dios: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Así, cuando estamos en la casa, por ejemplo, los padres cuando hablan con los hijos, o cuando hablamos, o cuando se habla con los hermanos, con los padres, con los esposos, ¿qué hacen los hijos? Los hijos son receptivos y escuchan todas esas palabras. Entonces, si ven en un hogar que hay
las malas palabrerías, también estamos dando ese mismo ejemplo. Pero sí hay padres que hablan con respeto hacia sus hijos aprenderán de ellos y es muy importante eso. Asimismo, cuando hablamos con amigos, con hermanos, con la pareja y con amistades, es muy importante ser edificados para que podamos dar fruto de un buen lenguaje a través de nuestro dialecto, a través de la conversación con la persona que tengamos enfrente. Ahora nos vamos a otro pasaje bíblico que lo tenemos en Colosenses capítulo 3, versículo 8, y vamos a ver lo que nos dice el Señor. Dice, pues ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia y palabras deshonestas de vuestra boca. Entonces aquí nos está corrigiendo a que nos examinemos cada uno de nosotros en nuestra mente y nuestro corazón. Y ahora nos vamos a ir a otro pasaje bíblico. Mateo 12, capítulo, versículo 36 y 37. Mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen, los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. O sea, cuando nosotros hablamos malas palabras, ya sea un hombre, sea una mujer, un niño, una muchacha, un adulto, un anciano, nos veremos cara a cara con Dios el día del juicio. Y eso es lo que nos dice aquí la palabra de Dios en este versículo bíblico. Ahora nos vamos a ir a otro pasaje bíblico que lo tenemos en Efesios. En Efesios capítulo 6, versículo 2 y 4, y dice la palabra de Dios así: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres, no hablándoles con malas palabras, no siendo contestones o contestonas, porque eso no agrada al Señor, para que nos vaya bien a lo largo de nuestra vida. Al igual que dice el versículo siguiente, que es el 4, y vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. ¿Qué significa este pasaje bíblico? Significa que también los padres no provoquen a ira a los hijos a través de las malas palabras de la boca, tratándoles mal y cada uno a gritos y faltándose respeto, sino que debemos nosotros instruir al niño en la palabra del Señor, como tenemos aquí esta otra Biblia que le estoy leyendo, y que debemos enseñarle a nuestros hijos los mandamientos del Señor, la palabra del Señor, para poder ser edificados, perdonándonos unos a otros y así poder respetarnos padres e hijos y padres, y no solamente con ellos, sino a través de nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestras amistades, con la gente de tal vez de su estudio, si estudia o si trabaja con sus gente, con sus jefes, con sus compañeros o compañeras de trabajo. Entonces es lo que nos enseña el Señor. También vamos a ver una cosa muy importante, que el reconocimiento moral que se procede de una persona puede ofender o puede alabar. Y vamos a ver qué significa ofender y alabar, no sin antes irnos a este pasaje bíblico, y nos vamos a ir a 2 de Corintios. Pues quiero que me acompañen a este otro pasaje bíblico que está en Corintios. Y está en Corintios, 2 de Corintios capítulo 3,
versículo 17. Y vamos a ver, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Significa que cuando el Señor viene a nuestras vidas con su Espíritu Santo, que es derramado sobre nosotros, Él nos liberta de hablar esas malas palabras, esas groserías, vulgaridades, truanerías que no le agradan al Señor. Y bueno, vamos a ver ahora qué significa ofender. La palabra ofender significa que haces que una persona se sienta despreciada o humillada mediante las palabras o acciones que tú realizas. Y aquí dice las palabras, con lo cual hablamos hacia otras personas o acerca de otras personas. Y vamos a ver lo que significa la palabra alabar. Significa decir cosas favorables de una persona y ese resultado del esfuerzo realizado que también hace esta persona y las palabras con que tú le hablas para no sentirse despreciado, humillado y sin valor. Entonces, esto es maravilloso lo que nos habla la palabra de Dios. Y nos vamos a ir a este pasaje bíblico de Efesios capítulo 4, versículo 32. Ponga atención para ver lo que nos dice la palabra del Señor. Y nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces debemos lo que es quitarnos las malas palabras de nuestra boca y no ofender y perdonarnos ante la situación que usted se encuentre. Y quiero decirles algo maravilloso que es la bendición, que es una expresión que se invoca a la protección de Dios y a la guía del Espíritu Santo para poder tener esa gracia ante las demás personas de acuerdo a la situación o circunstancia que tengamos. Así que espero que con la protección de Dios, Padre Todopoderoso, sea usted bendecido donde se encuentre. Sin más, que Dios les bendiga grandemente.